En la década de 1960, Venezuela era un país que llegaba a ser más rico que países incluso como Noruega, incluso como Japón. Pero lamentablemente cayó en las garras no solo del socialismo carnívoro, sino también del socialismo vegetariano, que fue la antesala a esa llegada de Hugo Chávez al poder. Lo que es importante entender y conocer respecto de esta historia a lo largo de Venezuela es que el socialismo no fue introducido únicamente por Hugo Chávez. El socialismo viene incluso desde antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, a partir de todos estos gobiernos que creyeron en la socialdemocracia de partidos políticos como COPEI o Acción Democrática, que llevaron a estas promesas de redistribución de la riqueza y que terminaron generando un Estado que crecía y que crecía cada vez más. Lo que todavía no entiende una gran parte de América Latina y del mundo incluso, es que el Estado no genera riquezas. El Estado, para poder dar todos esos subsidios y poder hacer todas esas promesas populistas, necesita sacarle el dinero a alguien más. Tiene de alguna manera tres formas de conseguir ese dinero con el que va a hacer el populismo. Una, por supuesto, es la deuda, que la deuda nunca es buena para el país. Otra manera, por supuesto, son los impuestos, que terminan siendo una manera de asfixiar a los que contribuyen o un castigo al éxito, o de alguna manera los impuestos se han convertido en un robo a lo largo del mundo y de América Latina. Y otra, por supuesto, es la emisión monetaria, una emisión monetaria a partir de un banco central que siempre deriva en inflación, porque esa es la consecuencia primera de la emisión monetaria. Una vez que llega Hugo Chávez al poder, en el primer año de mandato toma ciertas decisiones para, por supuesto, avanzar y exacerbar todas las medidas que se habían tomado a lo largo de la historia venezolana, pero además agregarle un componente extra, el componente de la revolución bolivariana que venía con la cuestión previa de la revolución cubana, que también tenía sus raíces en la revolución bolchevique. Por supuesto, también va tomando poder sobre los distintos poderes del Estado, destruyendo de alguna forma completamente, aniquilando ese Estado de Derecho, tomando poder sobre el Tribunal Supremo de Justicia, incluso sobre los organismos electorales. Y eso es muy importante, porque una vez que Hugo Chávez toma control sobre el organismo electoral en Venezuela, la situación pasa a ser una situación completamente distinta. Stalin decía que los que votan no deciden nada y los que cuentan los votos lo deciden todo. Los gobiernos populistas a lo largo de nuestra región comparten también otra característica, que es el poder, el deseo ferviente por alcanzar cada vez más poder. Pero no solamente eso, también buscan mantenerse en el poder y además enriquecerse a partir del poder. Otra de las primeras medidas que toma Hugo Chávez es el intercambio de más de 60.000 barriles de petróleo en el primer año de gobierno con Cuba. Cuba, después de que recibe esos 60.000 barriles de petróleo, envía a Venezuela todo el aparato de inteligencia que forma parte del G2 cubano. Esto es importante para entender el rol que tiene Cuba dentro de la isla y dentro de Venezuela. Por supuesto, a partir de la toma del petróleo y de los recursos naturales y de las riquezas que tiene el territorio venezolano y que estaban en ese momento en manos del Estado y que estaban entonces bajo el poder y la decisión de Hugo Chávez, podemos ver la destrucción que hace sobre todo este tipo de recursos y todo este tipo de sistema a lo largo del territorio. En el año 2013, Hugo Chávez finalmente muere. Lo que hay que entender es que si Hugo Chávez seguía vivo, iba a pasar probablemente lo mismo que está sucediendo ahora. Venezuela es un país que hoy está tomado por las peores mafias criminales del hemisferio, por las peores mafias criminales de todo el mundo. Hoy en Venezuela operan más de 5 campos de Hezbollah. El terrorismo islámico tiene sus intereses en el territorio venezolano. Lo mismo sucede con las guerrillas marxistas de la FARC o incluso del ELN. Hoy, más del 70% del territorio venezolano está en manos de todas estas mafias y en manos de todos estos criminales. Venezuela, para salir de esta crisis terrible que está padeciendo después de estas 2 décadas de chavismo, tiene que entender que la solución es el liberalismo. La solución para Venezuela va a ser la libertad. Van a ser los mercados libres, la apertura económica, el capitalismo, las libertades individuales, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y además la consolidación de la propiedad privada. Por supuesto, también Venezuela necesita privatizaciones. Venezuela necesita de un aparato productivo que vuelva a sacar al país adelante y que se conforme en el gran motor potente que tiene para representar esa potencia a lo largo del mundo